Bueno, está grabando. Am, sí, eso es un poco difícil porque lo tengo que hacer tres cosas al mismo tiempo. Bueno, Ok, para arrancar de nuevo, puede presentarse otra vez con, perfecto, ok. ¿sí? Bueno, mi nombre es Álvaro Vega, soy el presidente de la subdirectiva de la CUTS en el Valle del Cauca. Soy obrero, trabajador de una empresa privada del sector metalúrgico y llevo en la dirección sindical 8 años, pero en la dirección regional de la CUT voy a completar 2 años. Soy ingeniero mecánico de profesión y me incliné por el trabajo, la lucha sindical. Una vez entré a laborar con esa multinacional metalúrgica y empecé a conocer los atropellos de los que son víctimas los trabajadores. Continué la carrera sindical durante 5 años y luego fui postulado para la dirección regional de la CUT. Quería, como antes de hablar de lo de la región, para que haya una referencia de quienes puedan escuchar la entrevista, de cómo está el panorama de los trabajadores organizados sindicalmente en Colombia y en la región, que existen 3 centrales a nivel nacional, las más importantes. Ha aparecido desde hace un año una cuarta central sindical, son federaciones, pero sobre todo 3 que han sido las que han prevalecido en los últimos años, donde la CUT representa la federación sindical más importante y más grande del país. Tenemos eh, casi 450.000 trabajadores, mientras que las otras 2 centrales, la CGT, Central General de Trabajadores, tiene aproximadamente 90.000 afiliados y la CTC, Central de Trabajadores de Colombia, tiene cerca de 25.000. Son las 3 centrales más importantes. Hay una cuarta central que no es propiamente creada por trabajadores, sino más bien por una estrategia empresarial y tiene menos de 5.000 trabajadores. La CUT, cuando nació en el año 87, llegó a tener más de 1,5 millones de afiliados, es decir, de que se ha reducido a menos de una tercera parte de los trabajadores que tenía inicialmente. Obviamente esto va directamente relacionado con las políticas de deslaboralización, las formas de subcontratación y tercerización laboral, que además de quitar derechos laborales, también quita el derecho de asociación sindical. En el Valle del Cauca, eh, que tiene en la actualidad 1.350.000 trabajadores como población económicamente activa, frente a un poco más de 4 millones de habitantes que tiene la región. Tenemos que decir que la gran mayoría de esa población económicamente activa no tiene la posibilidad de beneficiarse de un contrato de trabajo directo. Es decir, de acuerdo a nuestras estadísticas, entre el 62 y el 65% de estas personas están en la informalidad, es decir, trabajando por su cuenta, de manera independiente, sin la garantía de una protección social, unas prestaciones extralegales y unas garantías mínimas que le puedan eh, permitir por lo menos ir evolucionando, ir mejorando su calidad de vida y la de su familia. Y lo que tiene que ver con la población sindicalizada en el Valle del Cauca, son aproximadamente 45.000 trabajadores y trabajadoras en la región, y de esos 45.000, 38.000 pertenecen a la CUT, es decir, la gran mayoría. Otros 7.000 pertenecen a las otras 2 centrales sindicales. De los últimos años hacia acá, yo diría que, para tener una referencia de lo que ha sido el periodo de gobierno de Álvaro Uribe,
podría decirle que en los últimos 8 años la población sindicalizada de la CUT en el Valle pasó de 60.000 a 38.000, es decir, hemos perdido más de 20.000 trabajadores organizados sindicalmente en menos de una década, en menos de 10 años, porque la política de este gobierno, además de que pues, reformó fuertemente la parte laboral para favorecer a los empresarios, también fue muy lesiva en lo que tiene que ver con los derechos y las garantías sindicales. Entonces eso ha deteriorado el movimiento sindical organizado y lo ha deteriorado fuertemente. Algunas organizaciones sindicales han desaparecido en su totalidad, especialmente la de entes estatales, como de las telecomunicaciones, en el caso de Telecom, en la salud, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, empresas de servicios varios que se encargaban de aseo, recolección de basuras, arreglo y restauración de los bienes públicos en Sirva, acá en Cali, empresas que fueron intervenidas por el Estado, liquidadas, privatizadas, vendidas, otras están en proceso de extinción, desmembradas para entregárselas al gran capital. Con esas medidas también se perdieron miles de puestos de trabajo que no vuelven a recuperarse. Ya en la nueva condición de empresas privadas, la modalidad de contratación y de vinculación de esas nuevas personas es muy diferente, ¿sí? Es personal ya tercerizado. Entonces eso ha afectado principalmente a la Central Unitaria de Trabajadores, a la CUT. Tenemos que decir que la CUT es la federación sindical, digamos, por naturaleza de una posición clasista mayoritariamente. Eso, un modelo como el que está implantado en Colombia y un gobierno como el que tenemos lo ha cobrado muy caro, ¿sí? No solamente en lo que tiene que ver con las políticas laborales y sindicales, sino también apoyándose en estrategias paraestatales, como la guerra sucia, los asesinatos selectivos, que han llevado pues, al exilio, al desplazamiento y a la desaparición de muchísimos líderes y dirigentes sindicales. En el Valle del Cauca, la relación que existe entre las empresas que se han venido cerrando, donde se ha venido despidiendo masivamente, pero que a su vez han surgido procesos de resistencia para impedir de que la implantación de ese modelo sea tan lesiva, ha venido acompañada de muertes selectivas y consecutivas durante todo este periodo. Para colocar un ejemplo, en el año pasado que se registraron 102 muertes de activistas y sindicalistas en el país, más de 40 fueron de la Central Unitaria de Trabajadores, 43 fueron de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y de aquí del Valle del Cauca, 6 de esos dirigentes asesinados el año pasado pertenecían a nuestra central y eran de aquí de la región. En lo que llevamos de este año, han sido asesinados ya 4 compañeros de aquí del Valle, dentro de un grupo de 19 compañeros y compañeras que han asesinado en todo el país. Es decir, que es una de las regiones más golpeadas por la persecución sindical y el asesinato propiamente. Creo que también tiene mucho que ver con que tenemos que somos la tercera región económicamente hablando más importante del país, después de Bogotá y Cundinamarca, del área de Cundinamarca y Antioquia.
El Valle del Cauca tiene, a pesar de esta política de desmonte y reestructuración de estas plantas de producción y de la reestructuración que han sufrido las empresas estatales y el cierre y privatización, seguimos teniendo fortalezas muy grandes, como por ejemplo el puerto más importante del país, en Buenaventura, por donde circula aproximadamente el 65% de la carga que entra y sale al país. Tenemos el municipio más industrializado del país, que es Yumbo, donde usted lo visita y hay aproximadamente unas 75 empresas o plantas que pertenecen a corporaciones multinacionales y donde poco a poco la tecnología y esta reestructuración de este proceso de modernización ha ido desplazando la mano de obra, la fuerza de trabajo, pero se ha fortalecido la capacidad de producción, ¿no? Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, lo que sucedió con Bavaria cuando pasó a ser SAP-Miller, ¿no? Es la empresa productora de cervezas. Sí. Si eres alemana, pues sabes, esa multinacional llegó, compró a una empresa que tenía 670 trabajadores en ese momento y se dio el lujo de esa infraestructura, ese caparazón que tenía una tecnología ya bastante antigua, la dejó allí, simplemente compró los derechos, ese mercado, y monta una planta nueva, moderna, con una capacidad de producción 3 veces mayor, con la posibilidad de emplear solamente a 70 personas que harían lo que estaban haciendo acá 600, pero también con la consideración especial otorgada por este gobierno de que trasladaban su planta de producción a un sitio denominado zona especial, zonas francas y especiales, con un alivio en el pago de impuestos de tributación que se reduce del 33 al 12%, es decir, y además de eso, la exoneración del pago de IVA, de impuestos para las materias primas o para sus productos si van a ser exportados. Es decir, en otras palabras, le representó a esa multinacional que llegó una exoneración de impuestos de casi el 50% de lo que estaban pagando anteriormente y la posibilidad de triplicar su producción y de paso sanear laboralmente y sindicalmente, porque existía una organización sindical, y aprovechan para sanear eso, desaparece el sindicato, desaparecen esas condiciones y esas garantías laborales y vinculan un nuevo personal, algunos de esa que le trabajaban anteriormente, pero ya con otra modalidad de contratación, y con ese personal está funcionando la empresa. Eso es un caso típico de lo que está ocurriendo con las diferentes corporaciones multinacionales que tienen sus plantas de producción en la región. Otra particularidad importante en la región que creo que ha chocado fuertemente con el proceso de resistencia sindical es la forma tan acelerada como han invertido, han aumentado la inversión y la capacidad de explotación en el caso de recursos, en el caso de los productos o servicios que ofrecen. Ha habido hay un aceleramiento, es decir, están elevando su capacidad productiva muchas de estas corporaciones multinacionales y para eso han invertido, como era el lema de este gobierno que hace rotación ahora, de confianza inversionista y seguridad democrática, que efectivamente se cumplió, pero para los empresarios. Lo de la seguridad democrática es la protección con fuerzas militares y policiales
para estos intereses que están fortaleciendo su presencia acá. Y lo de la confianza inversionista es la garantía de que esa inversión va a dar unos resultados muy productivos para ellos. Y efectivamente lo han publicado medios de comunicación importantes, como la revista Semana en el mes de mayo del 2009, y en este año, entre febrero y marzo, en varios medios de comunicación sobre los resultados de estas multinacionales desde el punto de vista económico, en materia de utilidades operacionales, de este periodo al que se le ha denominado de crisis, pero donde en algunos casos especiales, Comcel, el Éxito, las petroleras, la British Petroleum, una cantidad de empresas importantes, la gran mayoría multinacionales con capital de origen norteamericano, europeo y asiático, que sus utilidades se dispararon, pero las condiciones laborales en esas empresas multinacionales se vieron gravemente deterioradas, afectadas. Hubo estrategias interesantes que utilizaron estas multinacionales para arrebatarle las conquistas que durante muchísimos años habían trabajado para conseguir las organizaciones sindicales. ¿Y cómo lo han venido haciendo? Ofreciendo unos incentivos adicionales a lo que legalmente le corresponde recibir a una persona en el momento de un retiro, ¿sí? Invitándolo, proponiéndole que voluntariamente acepte una desvinculación, y a cambio de eso le adicionan a una indemnización legal o convencional unos porcentajes en algunos casos bastante elevados. Esa estrategia dio mucho resultado porque vienen acompañadas de una presión muy fuerte, una amenaza. Dicen, mira, estamos en crisis, el mercado está difícil, la empresa está mal, no podemos continuar con todo el personal. Si no aceptas el retiro voluntario, nosotros vamos a pedirle al gobierno, al Ministerio de la Protección Social, que es el ente encargado, para que autorice por la vía legal que yo tenga que prescindir de tu servicio. Entonces las personas quedan con la incertidumbre, con esa zozobra. Si me niego a aceptar, de todas maneras van a votarme porque el gobierno va a autorizar mi despido, porque ellos argumentan que están mal y hay una crisis que es muy real, que se está sintiendo por toda parte. Y entonces ha sido una estrategia muy efectiva con la cual han despedido miles de trabajadores. ¿Por qué menciono esto? Porque si tú vas a las fuentes oficiales del gobierno, las estadísticas del DANE o las fuentes del Ministerio de la Protección Social, no te van a expresar lo que yo te estoy diciendo. En el año pasado, en Colombia, se perdieron 180.000 puestos de trabajo más de los que adicionales a los desempleados que ya teníamos. Teníamos 2.340.000. Ahora el país tiene más de 2,5 millones de desempleados y desempleadas. En el Valle del Cauca teníamos 183.000 al 31 de diciembre del 2009, 183.000 desocupados, desempleados y desempleadas. Hoy, 4 meses después, porque tengo las estadísticas hasta el 30 de abril, tenemos 18.000 desempleados más, es decir, estamos llegando a la barrera de 220.000 en el Valle del Cauca, que es una cifra elevadísima comparada con la población económicamente activa que tenemos.
y siguen desapareciendo puestos de trabajo. Cada hora en el Valle se pierden 3 puestos de trabajo, 2 del sector privado y 1 del sector estatal. Es decir, mientras hacemos esta entrevista, están votando 3 personas en el Valle del Cauca, una del sector estatal en alguna parte y 2 del sector privado. Es lo que nos permite concluir el comportamiento de desvinculaciones que se está teniendo. Pero el gobierno no te dice eso, el gobierno te dice solamente registro como despidos los casos en que ha sido la empresa que te pasa una carta y te cancela el contrato de trabajo. No tiene en cuenta las miles de desvinculaciones que se han presentado por esa estrategia de retiro forzoso, donde a cambio de un incentivo adicional te obligan a que firmes un retiro voluntario. El gobierno dice, no, eso no es un despido, es un retiro, pero las consecuencias son las mismas. Es un desempleado más para la región y para el país. Y es una persona más en las calles buscando cómo sobrevivir y subsistir con su familia. Ese es un fenómeno que ha cobrado muchísima fuerza en el Valle del Cauca y que el gobierno y los empresarios, con esa estrategia tan hábil que han aplicado, muestran de que lo que nosotros decimos desde lo sindical no es propiamente de esa manera. Ahí hay una discusión muy fuerte. Nosotros exigimos de una manera clara, firme, que en Colombia se replantee de manera inmediata lo que es las políticas laborales, económicas, fiscales, ¿sí?, sociales, porque está demostrado durante estos años que han sido un fracaso total. El modelo neoliberal ha sido nefasto, la política privatizadora lo que hace es terminar con un efecto completamente opuesto, contrario a lo que se ha dicho. En materia de empleo nos decían, vamos a reducir las cifras de desempleo del 11% que estaban hace 8 años, en el 2002, a un dígito, es decir, menos del 10%. Eso nunca sucedió. Hoy estamos a nivel nacional con el 12.2%, que son los 2.600.000 desocupados, y en el Valle del Cauca, en el Cali, estamos en el 13.5%, una tasa de desempleo que, promediándola a nivel nacional, coloca a Colombia ante los demás países de Latinoamérica como el país con los mayores índices de desempleo, los mayores índices de desempleo de toda Latinoamérica, y con una relación desde el punto de vista del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto, completamente inversa también. Es decir, países que no han sido muy amigos de la política del gobierno norteamericano, del modelo neoliberal, han salido mejor librados que Colombia, que por ser el principal aliado debería de ser el menos afectado, el menos lesionado. Pero desafortunadamente esas evaluaciones no se hacen teniendo en cuenta los efectos sociales y laborales, sino los efectos que tiene para el conglomerado empresarial y las corporaciones multinacionales. Y entonces, desde ese punto de vista, la lectura es diferente. Sí es positivo, sí es efectivo el modelo, sí son efectivas esas políticas que se están aplicando. Esa es más o menos la situación que se está viviendo en términos generales. Podría mencionar cuáles son algunos de los sectores de la economía, de los trabajadores que están en este momento siendo más afectados. Tenemos, por ejemplo, en el caso del comercio y servicios, donde prácticamente hoy en día una gran parte de la empleabilidad está alrededor del comercio, los servicios, es decir, la economía intangible, las comunicaciones, la informática, todo esto.
y en el caso del Valle del Cauca, el 95% de las personas que trabajan en este campo, en este sector de la economía, están subcontratadas, tienen empleo, tienen un contrato de trabajo sin salario.